Hola, padre. Muy buenas, Jackie. ¿Cómo está? ¿Cómo está Chile? Bien, gracias. Frío. Frío. Sí. Qué suerte. Eso es lo que decimos aquí cuando estamos al lado del ventilador. Pero si no... Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Juan, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bien. Ahí está la profesora Marta intentando... Tiene que girar un poquito la rula de la cámara. La Quedó rula un poco pequeña. borroso. Parece que va peor, ¿eh? Sí, la rula de la cámara, gírala a la derecha tuya. Parece que Entonces, se ve más borroso, ¿no? entonces a la izquierda. Entonces A dale la izquierda, sí. ¿Va mejor? Un poquito más, sí. Es que te da la luz de la... Ahí, sí. ahí. Ahí va mejor. Muy bien. Sí, hay. Hola, Juana, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Oye, hoy he podido entrar al principio, el día anterior me encontró un trabajo que llegué al final. Sí. Bueno, caso llegar. Eso es cuestión, claro, más vale tarde que nunca. Ya Decía mi madre. Tenías más razón que una santa. Sí. Santa era la mujer. Buenas, María José. ¿Que se me oye? Bajito. Sí, en la lontananza. Como si estuviera en Chile. Para ser la más cercana a la que más lejos se te oye. Pues es porque la vez anterior no me sonaba. Ahora he estado configurando el micro y tal, Ay. a ver si se me oía. Ahora se oye un poquito mejor. Y Vicente también ha venido esta semana. Sí, Bienvenido. Muy bien, pues como os he dicho, está la profesora Marta. Le está dando el sol de la terraza y la cara la tiene ahí un poco blanca además. Sí, se me ve demasiado muy clara, ¿verdad? Sí. No sé por qué. Iluminada. Iluminada. Sí. Bueno, tengo aquí una terraza que está dando el sol, ¿eh? Pero Eso. he bajado bastante las persianas. Si las bajo ya, yo creo que ya me voy a quedar a oscuras. A ver, vamos a ver. Muy bien. Pues como decíamos la semana pasada, hoy la tenemos a ella. Así que si tenéis alguna duda, alguna cuestión, podemos empezar Bueno, ya. he visto que ya muchos de vosotros habéis visto la sesión 1 y 2, ¿no? Porque he visto vuestros foros, os he contestado también y en general pues estoy contenta porque he visto que lo estáis haciendo muy bien, es decir, estáis haciendo buenas reflexiones, que tampoco se pide pues que sean de mucha calidad, sino que lo más importante pues es que vosotros eso os sirva para que vosotros asimiléis un poco más el contenido de lo que se explica, ¿no? Al tener que escribirlo en el foro y dar vuestra opinión, pues lo hacéis un poco más vuestro, ¿no? Se os queda un poquito más. Y esa es la intención, ¿eh? Entonces, toda participación pues es buena siempre que deis vuestra opinión y vuestro parecer y lo expliquéis. Y toda participación pues nos viene bien a todos, ¿eh? Ahí se ve la riqueza de todos. Entonces, pues bueno, veo que ya no sé si sois vosotros los que estáis ahora mismo aquí o estoy hablando de otros compañeros. ¿Cómo vais vosotros? ¿Le habéis echado ya un vistazo a la sesión 1 o a la 2? Sí, ¿O a yo he ninguna de las escuchado. dos? No, yo he escuchado la sesión 1 y 2, he escuchado. En el foro Bueno. todavía. En el foro eso no ha llegado. Bueno, no pasa nada, no pasa nada.
Es que yo lo No. decía porque he visto que ya unos cuantos compañeros, además también lo podéis ver vosotros, que ya han intervenido y he dicho, digo, ah, pues mira qué bien, digo, ya van progresando. Bueno, pues si le habéis echado un vistazo, pues no sé si queréis hacer algún comentario. En la primera sesión, pues hemos visto, empezamos viendo los modelos de relación del hombre con el medio ambiente, que esa parte pues seguramente que la habéis tocado también en el primer bloque con la Laudato Si, y luego ya pues nos metíamos en, bueno, pues cómo, qué tiene que aportar la espiritualidad franciscana en este sentido, ¿no? De eso de lo que hablábamos en la sesión 1. Y ya pues eso, con eso nos introducíamos en el modelo franciscano de trascendencia. Entonces habréis visto pues que ahí hablábamos de los tipos de por qué Dios es trascendente, siempre claro desde el punto de vista de Francisco de Asís, de lo que se desprende de sus escritos. Y luego ya pues hablábamos de la doctrina franciscana de la primacía de Cristo. Entonces, hay cuestiones importantes que conviene que entendáis en estas sesiones, como es, por ejemplo, pues el carácter sacramental de la creación, ¿no? ¿Por qué la creación es sacramental y es encarnacional? ¿O por qué es sacramento? Para entendernos mejor. No sé eso, pues cómo lo habéis visto, si tenéis alguna duda, si lo habéis visto claro en los apuntes. Yo no sé si me he perdido algo en los apuntes, pero Lo yo primero apuntes de... Dime. Perdón. Nada, Juana, busqué apuntes de esta sesión, pero solo encontré desde materiales y solo encontré el consejo del libro de Carvajo Núñez, pero no encontré apuntes en PDF. No sé si es que no lo he buscado bien o que no. Bueno, está bien que lo preguntes. Ahí tenéis de la sesión 1. Bueno, y también he encontrado los esquemas también. Sí, eso es lo que le llamamos guía, ¿no? El esquema que yo voy siguiendo, bien. Apuntes, texto escrito no tenéis en la sesión. Vale. No, solamente tenéis el esquema que yo voy siguiendo, la guía, que es lo que, bueno, pues como sabéis que este curso pues también se ha dado a lo largo del año, y lo podéis comprobar con las clases grabadas, que pensamos pues que es el mejor modo de que vosotros pues ahí tengáis nuestro vídeo, ¿no? Bueno, pues entonces lo que tenéis ahí es la clase grabada con la guía, el esquema que ya está. Creo recordar que de la sesión 1 tenemos eso. De la sesión 2, porque bueno, la 1 y la 2 van unidas realmente, porque me quedé a medio en la primera clase, entonces por eso los foros pues los hemos unido, sesión 1 y 2. Y ahí abarcaba la sesión 1 y 2 hasta la doctrina franciscana de la primacía de Cristo. Es así, ¿verdad? Sí. ¿Alguno lo ha mirado? Bueno, pues eso es lo que tenéis de apuntes, lo que es la clase grabada y la guía. Vale, yo quería saber no sé si en algún momento entendí que habían apuntes PDF, pero ya está, si es eso ya lo tengo. Sí, hay apuntes PDF cuando no me refiero, no estoy utilizando el texto de Carvajo, que os puse ahí la referencia del libro y las páginas, sino cuando me refiero a mi tesis. A mi tesis. Hay cosas que las he sacado de mi tesis, que trato de esto en algunos puntos, y entonces sí que la tenéis en PDF.
No, ¿Sí? sí, eso sí lo tengo Ujú. ya El capítulo descargada. que utilizamos o la parte del capítulo que utilizamos sí lo tenéis ahí en un PDF. Vale. Muchas gracias. Nada, a ti. ¿Le habéis hecho un vistazo alguno a estos apuntes o a alguna de las clases? Si queréis comentar algo, porque claro, si todavía no os ha dado tiempo de verlo, pues no tendréis nada que preguntar. A mí me gustaría decirte Sí, dime. que miráis que esta semana he estado en el Cortijo y allí no hay, ¿cómo se dice? Wifi, no Bien, tengo wifi. bien. Entonces, cuando he venido, me he puesto y claro, lo que he visto ha sido el primer vídeo tuyo, que Ujú. me imagino que es una clase que estás dando. Sí, sí. Pues me ha gustado muchísimo, Mm. muchísimo, pero que no he Bueno, podido coger apuntes porque como ha sido prestando toda la atención porque no me daba tiempo a más, y porque cuando uno veía da el una clase se va seminario, despacio, ¿verdad? Pues entonces claro, va dando tiempo a entonces pues asimilar. soy sincera y te digo solamente lo que he hecho. No, no, además si no vais bien, o sea que tenéis todo el mes de agosto por delante y bueno, y parte del mes de septiembre también, o sea que cada uno pues también según el ritmo que pueda. Ya. Muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, yo también quería hacer otra cosa que he visto que decías que ya estaba puesto el foro o el lugar Sí, donde podíamos decir el trabajo, ajá, lo del sí. trabajo. Sí, el Y correo que entonces, os mandé, sí. pues me gustaría un poco ya ir delimitando y ver cómo se debería de hacer el trabajo, más o menos. Bueno, para hablar del trabajo es un poco pronto de momento, ¿eh? Que es lo que Vale. es lo que yo os dije el otro día. ¿Por qué? Pues porque primero tenéis que pasar por las 4 sesiones. O sea, no estáis pensando ya en el trabajo, porque el trabajo hay que un poco en el trabajo plasmar ahí o expresar lo que se ha dado en cada una de las sesiones. ¿Mm? Entonces, porque fijaos que una opción que tenéis para hacer el trabajo es hacer una memoria. El que no quiera elaborar un vídeo y explicarlo él, un vídeo que podéis hacer en vuestra casa, pues es hacer una memoria del contenido de las sesiones. Entonces, ¿qué quiere decir una memoria? Pues bueno, pues que hagáis un resumen expresando vuestra propia opinión personal de qué os ha dicho cada sesión o qué es lo que creéis que es lo más importante. Entonces ahí tendríais que ver, pues eso, en la primera sesión, pues se ha tratado de estos temas, los enumeráis, los explicáis un poco y decís ahí pues también vuestra pequeña aportación, ¿no? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué habéis sacado en claro de eso? ¿Qué os ha parecido importante o significativo que os ha llegado o que no sabíais y se lo habéis descubierto con este seminario? Eso es lo que hay que hacer en una memoria, ¿no? Pero sobre todo pues está la primera parte después del contenido de cada una de las sesiones. Entonces, pues para eso tenéis que, todavía os queda un poco, ¿no? O bien elaborar un vídeo pues sobre algún tema que tenga que ver con la ecología, tal y como la estamos tratando desde la Laudato Si o desde el pensamiento de Francisco de Asís. También ahí se tiene que ver reflejado la óptica de este seminario, o sea, el enfoque que os hemos dado para hablar pues, de la ecología. Os hemos dado una óptica desde el pensamiento franciscano, no estamos hablando aquí únicamente de algo medioambiental, ¿no? Entonces, un poco se tiene ahí que ver que habéis pasado por las sesiones y lo que se os ha quedado, ¿no? Entonces, por eso, pues
no sé si el padre Miguel Ángel aquí tiene algo que decir, me imagino que sí, o completar lo que yo os digo ahora mismo, pero primero pues vosotros id poco a poco con las sesiones que cada uno de los profesores os estamos dando y escuchar los vídeos, tomar nota. Y luego ya pues si hay algún tema que ya estáis pensando, pues sí, claro que no lo podéis decir, ¿eh? De hecho, pues bueno, ahí en el campus, en la plataforma, hemos puesto un apartado para que digáis el tema cuando lo tengáis elegido y ya nosotros os decimos, pues sí, pues nos parece bien, ¿eh? Vale, vale. Bueno, yo que estaba pensando, cosa, no sé, era diferente lo que yo había pensado, porque creí que podía hacerse, por ejemplo, mi idea, como yo soy del campo de la educación, y en el número 118 dice, no hay verdadera ecología sin una antropología, es decir, es básico la educación, es decir, para no tener que lamentarnos y no llegar a la pedagogía de la conversión ecológica, pues es fácil ir educando a los niños desde el principio. Sí, ten en cuenta que puedes hacer un trabajo de eso perfectamente, no hay ningún problema. Sí. Entonces, puedes trabajar, porque es lo que hablábamos el otro día con Juan también, ¿no? Es decir, cada uno puede aportar en aquello que cada uno trabaja, puede hacer un trabajo como esta ecología franciscana se puede aplicar a los diversos campos. No es necesario... Esa era mi idea. Sí, pues puedes hacerlo. Sí, ¿no? Además lo que estás diciendo tiene que ver con lo que damos en el seminario. Sí. Precisamente lo que vais a ver conmigo es el problema antropológico, ¿no? Es esa crisis ética, porque hablamos de la conversión, ¿no? De la conversión de Francisco. Entonces, eso pues tiene que ver, tú lo haces aplicado a los niños, ¿no? Entonces sí, claro que sí, está muy relacionado. Bueno, pues entonces voy pensando y luego lo digo. Sí, sí. A lo mejor me arrepiento. Bueno, pues si te arrepientes, pues otra cosa. Hay tiempo. Vale. Gracias. Nada, a ti. Entonces, para resumir, habría como dos modalidades de trabajo, ¿no? Como una especie de resumen de todas las clases o un proyecto de ecología fundamentado en lo del curso, ¿no? Sí, sí. Vale. Muy bien. Que yo tenía una pregunta que me sigue así cavilando bastante y es, has dicho que la primera sesión es sobre cómo Cristo es el centro de la creación, ¿no? Y luego la segunda sesión va sobre la libertad y el término ese de kenosis, que yo nunca había escuchado. y bueno, y en la última parte, Miguel Ángel me lo respondió y Jackie también me lo respondió, que cómo afectaba la intervención divina sobre nuestra libertad, ¿no? Que sí, que bueno, que es como una especie de orientación hacia un buen camino, pero me queda muy la duda esa de cómo yo poder explicárselo a alguien que no tiene, que quiere utilizar ese argumento como contrario a la fe y como contrario a la libertad. ¿Cómo puedo yo debatir o cómo puedo rebatir eso de la libertad, ¿no? ¿Cómo podemos, si todos caminamos hacia un estado de plenitud y en la creación, estamos condicionados todos hacia ello ya, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo rebatir eso a alguien? Gracias. Pues bueno, sí he visto, ahora creo recordar que sí, que lo preguntas en el foro y bueno, Miguel Ángel te contesta muy bien, por eso yo tampoco he insistido en eso y no te he contestado. Bueno, pues simplemente diciendo que, a ver, lo que decimos en el seminario es que todos tenemos... Los maestros franciscanos, ¿qué es lo que dicen? Pues que todos compartimos, cada uno de nosotros compartimos con el resto de la creación el que tenemos un mismo origen y un mismo destino, que es Cristo.
hemos salido de Dios y volvemos. Al final volvemos otra vez a Él, volveremos otra vez a Él. Pero dentro de ese camino, pues esto es perfectamente compatible con el que somos criaturas libres. Somos criaturas libres. De hecho, el tema de la libertad, fíjate que donde se trata, no sé si es en la sesión 2, es cuando hablamos de la kenosis, ¿no? Que creo que tú la mencionas también. Es decir, un Dios que no impone su presencia en este mundo, ni en nuestra propia vida. No interviene de una manera directa. Podría hacerlo, pero no lo hace. Nosotros nos tenemos siempre que fijar un poco, aunque no todas las respuestas las tenemos ahí, porque siempre tener en cuenta que aquí nos enfrentamos con lo que es Dios como misterio. Hay cosas que no están a nuestro alcance y siempre tendremos preguntas. Pero el Dios de Jesucristo, ¿cuál es? O sea, fijémonos en Jesucristo, ¿no? ¿Es un Dios que interviene directamente en su vida? Podría haber cambiado los planes, ¿no? Podría haber, no sé, evitado que Jesús muriera en la cruz, ¿no? También. Parece que no es un Dios así, ¿no? ¿Pero por qué? Pues acordaos de lo que dijimos de esa kenosis voluntaria de Dios. Es decir, es un Dios que precisamente porque nos quiere libres, Él deja que la humanidad pues hagamos uso de nuestra libertad y nosotros pues tomemos decisiones y opciones. En el caso de Jesucristo, pues Él deja que las cosas sigan su curso y bueno, y ahí está en medio la maldad y el pecado del hombre, ¿no? Porque el problema de la cruz, pues es fruto, ahí se ve reflejado, pues la maldad del hombre, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Pero Dios no interviene directamente en eso. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que decíamos que ha hecho un universo capaz de gobernarse según sus propias leyes, y esto está en consonancia con lo que nos dice la ciencia, y para nada es un obstáculo para nuestra fe, pues de la misma manera Dios también deja que el ser humano pues haga uso de su libertad. ¿Por qué? Pues porque vosotros fijaos, compararlo esto también siempre con lo que es el amor humano, que no tiene, que comparado con el de Dios, pues se queda muy pequeño, ¿no? Si nosotros queremos a una persona, tendremos que dejar que sea ella misma, ¿no? Si realmente le queremos bien, pues no podemos pretender hacerla a nuestra manera o imponerle una serie de cosas. Tenemos que dejar que sea ella misma. Sí, le podemos aconsejar, pero tenemos que respetar a esa persona y quererla tal como es. Bueno, pues Dios también, que nos quiere, pues nos ha dado la libertad, nos quiere libres. Si interviniera de alguna forma directa en nuestra vida, pues nosotros estamos meras marionetas, ¿no? En manos de un que nos dirige. Y parece que no va por ahí, ¿no? Al menos eso es lo que nos dice toda esta doctrina, ¿no? de Cristo, de la primacía de Cristo y de ese Dios kenótico, ¿no? De ese Dios que nos acompaña, que está con nosotros siempre
porque también el Dios de Jesucristo es así, es un Dios que está con él siempre, es el Padre que nos quiere, pero que deja que las cosas sigan su curso, y que lo mismo que el universo pues evoluciona y se crea y se sigue transformando según sus propias leyes, ¿no? Pues la física, la química, la biología, la genética, ¿no? Pues también el ser humano nos ha creado con esa libertad. O sea, yo creo que es perfectamente compatible el que todos pues hayamos salido de Dios porque Él es el creador, ¿no? Hemos salido de Él, ¿no? Y a cada uno nos quiere de una manera muy singular, ¿no? Pero precisamente porque nos quiere, también deja que hagamos uso de nuestra libertad. No es un Dios que nos impone, ¿no? Ni tampoco es un Dios que nos juzga. No sé si por ahí te aclaro un poco, no lo sé. Es un tema muy amplio también. Sí, básicamente era eso, que yo quería tener un poco de argumento porque esta pregunta me la han hecho muchas veces mis amigos y demás, y cuando he visto el tema digo, pues mi oportunidad para preguntarlo y tener ya argumentos para poder debatirlo, básicamente. Uh-huh. Y el tema de sí. los milagros, y ya con esto, claro, nos salimos de lo que es el seminario, pero solamente decirte que el tema de los milagros, la significación más importante que tiene en la Biblia es el sentido teológico que tienen, es decir, los milagros tienen un doble significado, pero quizá para nosotros la cuestión más importante, el por qué el autor sagrado, el evangelista, los puso ahí, la cuestión más importante para nosotros es esa doble lectura que tienen y que muy resumidamente, pues lo que están queriendo decir los milagros, ese Jesús que en determinadas ocasiones da la vista al enfermo o cura al paralítico, pues el mensaje de fe que nos está dando ahí el autor sagrado, lo que nos está queriendo decir es que ese Cristo del que él está hablando, es el que sana nuestras dolencias, nuestras parálisis, nuestras cegueras, es decir, que no nos tenemos que quedar únicamente con lo que es el hecho del milagro de la ceguera física, sino que quizá mucho más importante para nosotros tiene que ser el mensaje de fe que eso encierra. Y el mensaje que nos está dando es que Él es el que tiene poder para, si nosotros nos dejamos, claro, y aquí es donde entra nuestra libertad, Él es el que tiene poder para, y Él es el que ha venido a curar nuestras cegueras, que tenemos muchas a lo largo de la vida. Él es el que ha venido a curar nuestras parálisis, muchas veces pues como fruto del miedo, no sé, del pecado, pues hay cosas que nos paralizan, que nos impiden ser lo que nosotros realmente queremos ser. Y eso es, eso sería en definitiva, eso sería el significado más importante, más que el hecho histórico de que Jesús curó a un ciego o curó a un paralítico, más que el hecho histórico, lo importante es el significado que tiene para nosotros, para esta generación y para la venidera y la de más allá. Él es el que ha venido a curar nuestras dolencias, nuestras enfermedades, ¿no? Que estarían reflejadas pues, en ese paralítico, en ese ciego, en ese sordo. Muchas veces pues, también endurecemos el oído, ¿no? Y no estamos sordos también a muchas cosas. Ese sería en definitiva el significado más importante.
Entonces, cuando te hablen de los milagros o te pregunten por los milagros, yo iría más bien por ese mensaje, porque para el creyente eso es lo más importante. El mensaje de fe que encierra los relatos de los milagros. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Nada, a ti. Yo entraría también en relación en la definición que siempre hacemos de Dios, de omnipotente, ¿no? Que lo nombras en la charla, ¿no? Que sería Dios omnipotente en cuanto a creador y en cuanto que es el que nos alienta y nos sostiene, tanto a nosotros como a la misma creación, ¿no? Sí, Eso me parece muy importante, ¿no? Porque siempre, sí, fijaos Dios, que omnipotente hacemos esa aclaración en el seminario, porque ese también es el pensamiento franciscano, ¿eh? Omnipotente en cuanto a que desde su providencia amorosa Él nos sostiene. Os he dicho antes que es un Dios que nos acompaña, que está con nosotros, porque ese es también el Dios que vemos en Jesús. sí, me gustaba Omnipotente sería en cuanto a eso, sí. Una definición que leí otro día en un libro que daba San Francisco de Dios como el gran limosnero. ¿Como el gran qué, perdón? Gran limosnero, el gran limosnero. Sí, sí. Preciosa, me parece. Sí. Profesora, Sí, yo dime. quedé con una duda justamente en la parte que está hablando Fran acerca de la trascendencia. Sí. La trascendencia, aparte de significar que es porque trasciende a nuestra razón, ¿me lo podría aterrizar con algún ejemplo tal vez? La trascendencia. Bueno, pues te lo voy a poner con los 3 ejemplos que tenemos en el caso de Francisco. Cuando él habla de que Dios es trascendente, él nos dice que es trascendente desde 3 puntos de vista. Primero, porque Él es el Altísimo. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Esto es muy sencillo de entender para nosotros, porque es el Altísimo en el sentido de que, por un lado, Francisco lo ve como un Dios lejano, pero por otro lado, puede decirse que es lo más cercano que hay a nosotros. O sea, es un poco ahí que puede resultar paradójico, ¿no? Altísimo es, digamos, en resumen, porque la distancia entre el creador y la criatura, pues es infinita, ¿eh? Francisco al lado de Dios, pues se ve pues, muy pequeño, ¿no? Por un lado lo ve como el Dios, el Altísimo, es decir, el Dios que está ahí, que es sumamente sublime, que es perfecto, que su amor no tiene comparación con el amor humano, ¿no? Que es decir, que alcanza, pues si nos ponemos a pensar en las cosas buenas para nosotros o en las virtudes, no tiene comparación con nosotros, ¿no? Por eso lo vemos tan lejano, ¿no? Porque la distancia entre el creador y la criatura es infinita. No nos podemos comparar con Dios, por muy buenos que seamos, ¿no? Pero cuando Dios es sublime, es algo que excede a nuestro conocimiento. Y Francisco un poco esto lo intuye, ¿eh? Y por eso lo expresa. Lo expresa de una manera muy bonita, con muchos adjetivos, que a eso os hago referencia en el tema, ¿no? Entonces eso sería altísimo. Primero, porque no nos podemos comparar con él. La distancia entre el creador y la criatura es infinita. Luego, segundo, por su bondad. También es trascendente por su bondad. ¿Por qué? Pues porque, un poco lo que os decía antes, no hay amor más grande que el que nos tiene Dios. Y digamos que el amor humano está llamado a ser imagen del amor de Dios en muchos casos, ¿no? Que todos sabemos, ¿no? Cuando en el sacramento, ¿en qué sacramento pues el amor humano está llamado a ser imagen de Dios? ¿En qué sacramento? ¿Os viene ahora?
¿Y el matrimonio? El del matrimonio, ¿no? Para poner un ejemplo. Ahí el amor humano está llamado a ser imagen del amor de Dios, del amor que Cristo nos tiene a cada uno de nosotros. Pero claro, como todos sabéis, el amor humano pues es imperfecto, ¿eh? Pero esa es la meta, ¿eh?, a la que tiene que tender, ¿no? Cuando dos personas se comprometen a través del sacramento del matrimonio, pues deben de saber a qué se comprometen, ¿eh? Y se comprometen a eso, a que su amor, ¿eh?, sea imagen del amor que Cristo nos tiene a cada uno de nosotros. Esto no es fácil, pero como os digo, pues es la meta, ¿no?, a la que hay que tender y a la que está ordenado el matrimonio. Bien, pero como os digo, en este caso concreto está llamado a ser imagen del amor de Dios, ¿eh? Pero el amor humano, pues como todos sabemos, pues bueno, somos limitados, tenemos nuestros defectos, muchas veces, pues no sé, no hacemos lo que no queremos, en fin, que siempre tiene que estar por medio el perdón, ¿no?, y la misericordia de Dios, ¿no? Pero ¿por qué Francisco dice que es trascendente por su bondad? ¿No? Porque no hay nadie, es decir, ni aun el amor humano más perfecto, no hay amor que se le pueda asemejar al amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y esto porque Francisco lo experimenta así. Cuando se pone a hablar de la bondad de Dios, digamos que llega casi al éxtasis. Empieza ahí con una cadena de adjetivos que cada vez en el que va expresando pues esa cercanía que él siente tan íntima con Dios y ese amor, ese sentirse querido por Dios que él experimenta y esa bondad que sale de Dios hacia él y hacia el resto de la creación. Y él un poco, digamos que eso lo palpa, lo siente y lo expresa. Y además pues de una manera muy bella en una de sus oraciones, ¿no? Entonces, por eso es trascendente, porque nos podemos imaginar personas muy buenas, pero la bondad de Dios es algo infinitamente mucho más bueno, que no nos podemos imaginar lo bueno que es, el amor que nos tiene. Es algo que supera nuestra razón. Entonces, de ahí que Francisco diga que es trascendente por su bondad. Y luego, porque es omnipotente. Perdona un momento, Marta. Sí. Esto se va a cortar en un minuto. Uy, Dios mío, no sabía yo que teníamos tiempo limitado. Espera. Sí, entonces vamos a parar la esta y volvemos a entrar otra vez, ¿no? Ah, vale, muy bien, muy bien. No, sí, aunque esto se acabe ahora, pero que sepáis que vuelvo a pasar la conexión y nos volvemos a conectar. Ahora. Vale, muy bien. Vale. ¿Nos salimos? Sí, habrá que salirse, sí. Maribel. Hola, hola Juana, buenas tardes. Aquí como nos han dejado solas, nosotras a platicar. Pues bueno, ya irán apareciendo. Ya vamos apareciendo todos. Hasta he aparecido yo. Eso es. Bueno, pues podemos retomar el diálogo por donde iba. Bueno, pues terminaba ya de decir que es trascendente por ser omnipotente, ¿eh? Y omnipotente pues
ya hemos dicho antes desde qué sentido lo decimos, ¿no? Un Dios que desde su providencia amorosa lo sostiene todo y nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Entonces, eso también es algo que trasciende los límites de nuestra razón, ¿no? Es algo que nos cuesta entender, ¿no? Cómo es posible, ¿no? que al mismo tiempo pues esté en todo y con todos, ¿no? Pues también por eso en ese sentido es trascendente. No sé si quien me lo ha preguntado está por ahí. Sí, no, gracias, sí. ¿Está ahora un poco más claro? Sí, sí, muchas gracias. Yo tenía dos preguntas, ¿me oyes? Adelante, sí. No, una hablando del tema de la libertad, un poco también qué palabra como iglesia tenemos hacia, ¿no? Todo el tema este polémico que está viendo ahora de la ideología de género. Con ellos está claro, ¿no?, que ante todo la caridad, ¿no? Eso sería lo que primaría en Francisco, pero qué razón o qué enfoque le podemos dar, ¿no? ¿Qué sentido también incluso está teológico? Porque si Dios nos hace libres, entendemos también que esa libertad nos capacita para elegir qué queremos ser. Y luego la otra también, no sé si me adelanto un poco, me parece que de la última sesión tratabas, lo tengo aquí anotado, en cuanto a Francisco, cómo entendía los votos. Y la distinción que decías, la dimensión institucional, igualaba siervos con súbditos. Si podías un poco matizarlo o darme algún ejemplo o explicarlo con otras palabras. ¿A qué te refieres en cuanto a siervos y en cuanto a súbditos? Gracias. Ya va muy adelantado, por la última sesión. La primera pregunta, ¿cómo hemos de entender la libertad? Y el caso concreto que tú dices, bueno, pues, ¿qué es lo que se desprende de estas sesiones, de este seminario? ¿Cómo debemos de ver al otro? ¿Y cómo debemos de quererlo? Pues lo que decimos es que debemos de ver al otro como ser humano, como criatura querida por Dios, igual que nosotros. Y en ese sentido, el otro es nuestro hermano. Y lo debemos de ver desde ese punto de vista. Es decir, como alguien que previamente ha sido querido por Dios y es querido por Dios. Esa es la dignidad de todo ser humano y eso es lo que ante todo debemos de poner por delante. Eso es lo que se desprende de lo que estamos viendo, ¿no?, en este seminario. Os pregunto yo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces, ya no sé exactamente si te referías a algún caso concreto, la ideología de género, decías. Sí, me refiero, claro, porque es un poco también un tema un poco peliagudo, ¿no?, para la teología. Está claro que entendemos eso, que la dignidad del otro prevalece, que debemos tratarlo como un hermano nuestro y pues ante todo con caridad y acogerlo y atenderle, incluso ayudarle, pero ¿cómo concebir, ¿no?, ese cambio, ¿no? Si Dios también te ha pensado, Dios te ha querido, Dios te ha hecho pues varón o mujer, como tú eres libre de decir que no quieres ser eso, pero luego, no sé, es que es un poco, no sé, no acabo de entender ese aspecto, ¿no?, de la libertad. A ti te hace libre para poder escoger una cosa u otra, pero realmente eso, ¿cómo lo justificamos, ¿no? Porque si Dios también te ha pensado antes
y ha hecho que tú seas así, con X cromosomas o con otros. Sí, pero ¿Hasta es qué que punto la libertad del yo hombre? creo que ahí no debemos de entrar nosotros ya, porque nosotros, ¿quién puede ponerse en la voluntad de Dios y en lo que ha pensado y en cómo te ha pensado Dios a ti? Es decir, es que ni tú ni yo nos podemos poner en lugar de Dios. Nosotros sabemos si esa persona, me estás diciendo, el que opta, pues que ha nacido mujer y opta por ser varón, ¿no? Yo pienso que no debemos de... Es que eso ya no nos corresponde a nosotros. Eso ya vamos a dejarlo, es una cuestión entre la criatura y el creador. No nos corresponde a nosotros ya entrar ahí. Si está haciendo bien, si no está haciendo bien, si es que Dios pensó en él como hombre o como mujer. ¿Quién de nosotros puede ponerse en la mente de Dios? ¿Quién está capacitado para saber incluso cuál es la voluntad de Dios respecto de cada uno de nosotros? Es decir, que pretendemos muchas veces cosas que no están a nuestro alcance. Lo único que nos dice la teología y lo único que nos dice la Iglesia, que esa es la postura de la Iglesia, es que respetemos a cada cual, con sus virtudes y con sus defectos. Ante todo es una criatura querida por Dios, o bien como hombre o bien como mujer. Respetemos y no entremos ya a hacer valoraciones que no nos corresponden porque no están fuera de nuestro alcance. Sería como juzgar. Si nos ponemos a decir si eso está bien o mal, estamos juzgando al prójimo. Justamente en lo que se nos está explicando es que tenemos que amarnos, respetarnos, ser hermanos, aceptar a todas las criaturas, toda la creación de Dios, amar al prójimo como a ti mismo, sea quien sea, sea como sea. Sí, efectivamente. Lo demás ya no nos corresponde. Sí. Bueno, hay una... Buenas tardes, que he entrado antes. Hola, buenas tardes, Manuel. Hola. Buenas tardes, paz y bien. Vamos a ver, una de las cosas que yo pienso sobre la Laudato Si es que ha traído bastante aire fresco a lo que es el pensamiento de la Iglesia y el pensamiento teológico también. Me explico. Hay ciertas actitudes y movimientos que de la fe católica, en este caso, que están demasiado, en la sociedad, están demasiado moralizados, moralizando la fe. Y la Laudato Si viene a traernos, con la esencia franciscana, a traernos, mostrarnos la misericordia y el amor. Nosotros estamos creados por amor y vivimos en misericordia, no de una forma moralizada, de un Dios que está pendiente a ver si caes y te atiza, y entonces y eso no lo estamos viendo solamente en personas mayores, estamos viendo en personas jóvenes. Un Dios, una fe moralizada. Moralizante, perdón. O podemos decir también protestantizada. Y entonces estamos como cambiando la tortilla y mostrando todo lo contrario o todo lo que no es verdaderamente Dios, o en nuestro caso, el Dios de Francisco de Asís. Un Dios alegre, un Dios misericordioso, un Dios infinitamente amor. Y vivimos en una actitud bastante violenta también, por decirlo así, porque vemos a hermanos nuestros cristianos que tienen un comportamiento, no solamente pensamiento, comportamiento radicalmente a lo que nosotros concebimos quién es Dios. Estamos viviendo un Dios, viviendo en una época en que se está falsificando a Dios. Por eso creo que la Laudato Si ha venido a traernos bastante aire fresco a la Iglesia. Sí, en ese sentido
antes que la Laudato Si, la encíclica previa a Laudato Si, no me acuerdo ahora mismo. Evangelii Gaudium. Exactamente. Evangelii Gaudium. Menos mal que está Miguel Ángel aquí, que de vez en cuando me echa un cable. Pues sí, precisamente en esa encíclica el Papa Francisco se pronuncia sobre lo que tú estabas hablando ahora mismo, Manuel, sobre esa fe y ese catolicismo moralizante, que ha pecado mucho en exceso de eso y un poco pues ha dejado de lado el Dios del Evangelio, el Dios de Jesús, que es el de la misericordia, del amor y el de la misericordia. Pues sí, claro que sí, tienes razón. Y más que, mejor que mi explicación, ya te digo que el Papa lo dice muy bien ahí y lo denuncia, precisamente lo que tú estás diciendo en esa encíclica. Muchas gracias. Nada, a ti. Baja la cámara, Marta, que el techo de Oye, es verdad, que ya es que ni me veis. El techo es muy es bonito. verdad, pero no se me ve nada ahora ya, ¿eh? A ver. Sí. Vamos un a poco ver. más arriba. Un poco más arriba. Ahí. Ahí, Ahora. uy. Eso. Y luego la segunda parte, ¿podrías matizar un poco la distinción esa entre siervos y súbditos, por favor? Vale, bueno, me gustaría, Bueno, lo dejamos pensaba referirme, no sé Miguel Ángel qué dirá, pensaba referirme a la última sesión en otra, más que nada porque el resto de compañeros no sé si Vale, sí, creo que hayan llegado ahí, y entonces que vas muy adelantado, vas muy bien. Bueno, y pensaba tocar la última sesión porque hemos hablado ya de la 1, de la 2 y de la 3, hemos hablado también, pero bueno, en otra charla podemos otra vez volver a lo mismo siempre que tengáis preguntas. Y pensaba referirme a la cuarta sesión que se refiere en la que dimos los consejos evangélicos en otra charla, pero bueno, ¿qué hacemos, Sí, Miguel Ángel? Como ahora ya viene agosto y nos vamos de vacaciones, yo pienso que en septiembre podríamos volver a juntarnos y en septiembre, igual que estamos ahora, por lo menos los 2 primeros miércoles de septiembre, juntarnos para ir cerrando la última parte de Marta y las cuestiones que puedan ir surgiendo en esos dos últimos miércoles, el 2 y el 9. Como no va a haber feria de Albacete, el 9 no hay ningún problema, y en Murcia tampoco hay feria, pues ya está. No hay, no. No tenemos cosa mejor que hacer que venir aquí. Eso y entonces quedamos el 2 y el 9 y aclaramos esas cuestiones. Y así damos tiempo en este mes a que se puedan seguir viendo los vídeos, se vaya leyendo, como decía Juana, el material ese, que esté mirado y efectivamente está en el curso. Están los temas esos, los capítulos de la tesis de Marta, que se pueden ir echando un vistazo. Y así avanzamos y en esas 2 últimas semanas, entre las dudas de los trabajos que podáis tener, si alguno quiere hacer el trabajo, que tampoco es obligatorio, y las dudas que vayan surgiendo de lo que vayáis escuchando, o cualquier lectura que encontréis en este mes de agosto, pues a veces los dominicales no tienen nada que hacer y meten artículos de ecología, porque son esos temas recurrentes a los que los periódicos y las revistas se aprovecha este tiempo de vacaciones, ¿no? Entonces, pues podemos, en 2 semanas, si os parece, el 2 y el 9, hablarlo y meternos con ellos, si os parece, ¿vale? Y así, ¿A la misma hora? ¿Cómo? ¿A la misma hora? A la misma hora, 7 de la tarde. ¿Os parece? Sí. Sí. Ya que estamos los miércoles y a las 7, ¿para qué vamos a estar cambiando? Ya es una cosa fija que tenemos. Bueno, ya os habéis acostumbrado a esa hora.
y ya lo vamos. Bueno, pues entonces sí, me parece muy bien. Entonces, no recuerdo cómo... Sí. De todas formas, como cualquiera que tenga alguna duda en este mes de agosto, puede mandar un mensaje y bueno, y cuando tengamos conexión, como dice Maribel, conexión wifi, porque los que nos vamos también con las cabras, allí la wifi es escasa, pero cuando vayamos a comprar el pan al pueblo de al lado tendremos wifi y podremos contestar las dudas que vayan apareciendo. Los trabajos, ¿qué enfoques deben de tener? Más o menos aconsejáis que deben de tener. Trabajos es lo que hemos hablado antes. Podéis hacerlo... Es que me he conectado más tarde, por eso... Eso es, desde la amplitud de lo que cada uno quiera hacer. Hay dos cosas marcadas, que es, una puede ser una memoria de lo que ha parecido el curso, de lo que hemos ido escuchando en las clases. Es una forma de recopilar todo lo que hemos ido viendo. Otra es crear un vídeo, un PowerPoint, cualquier historia sobre uno de los temas que hemos trabajado, que hemos visto en el curso. O si uno está trabajando en una cosa particular, en un trabajo, en sus estudios, o en como hemos ido hablando otras veces en estos tiempos de trabajo, en el trabajo donde cada uno trabaje y cree que puede aportar lo mínimo, pero que es suyo y por lo tanto es grande, pues eso también sirve para hacer un trabajo. Y la amplitud del trabajo puede ser, o sea, la forma del trabajo puede ser todos los aspectos, coger los aspectos que cada uno quiere. Bueno, yo podría enfocarlo, como soy de Bellas Artes, es la belleza de la creación en el arte. Ten en cuenta que Benedicto XVI habla de la estética como arte, como elemento para llegar a Dios, y es importantísimo, el arte es importantísimo en ese diálogo. Juan decía a una de su pregunta que cómo llegar a entablar un diálogo con la gente y tener una palabra que decir, ¿no? Pues nosotros desde el arte muchas veces podemos decir esa palabra también. Hay una palabra importante que podemos decir. Porque si no se quedan las imágenes nada más que para las procesiones. Y yo creo que sirven para algo más. Son catequesis. La procesión desde su origen son catequesis. Pues hay una expresión de fe, una expresión de vida que se puede utilizar perfectamente. Y en este marco, el arte, en el marco de la Laudato Si, es importantísimo. Y si lo mezclamos con el espíritu y la franciscano y los conocimientos, pues ya... Esto es como si te ponen fresa y le echas nata. Vale, muchas gracias. Bueno, pues entonces a la última sesión me he quedado medio antes con un compañero. Vicente. Si estás por ahí, dime tu nombre. Es que no me sé Vicente. vuestro nombre todavía. ¿José? Vicente sin la E final. Ah, Vicente, perdón. Bueno, Vicente, pues apunta la pregunta, porque así ya me da pie a explicar un poco o a que comentemos entre todos también la cuarta sesión, y ya hablamos de los consejos evangélicos desde la óptica de Francisco y ya te contesto la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, perfecto, gracias. Apúntala y el día 2 de septiembre, como hemos quedado, pues hablamos sobre eso, ¿vale? Gracias. Nada, a ti. Gracias a vosotros por vuestra aportación y vuestras intervenciones, que habéis estado muy bien. Veo que lo vais siguiendo muy bien. Bueno, Miguel Ángel, pues, en fin, ya... Nada, si tú tienes la última palabra. ¿Tenéis alguna pregunta más, alguna cuestión que queráis comentar? Como esto, aprovechamos los 15 minutos si queréis, y si no, pues que descanséis este verano todos un poquito, que nos vendrá bien. Igualmente. Cuidado con las cabras. Tenemos más a las gallinas. Las cabras luego tú las llevas y ya está, pero las gallinas se vuelven y no te creas tú que... Pero bueno, cuando me voy al monte con ellas, les pongo ahí la antena y cojo el wifi. Bueno, pues mucho ánimo, Venga.
Mucho ánimo. Bueno, Que pues disfrutéis de las vacaciones. muchas gracias Nada, a todos. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Vale. Chao. Adiós. Seguimos. Feliz verano. Adiós. Un abrazo a Vale, todos. paz verano. Un abrazo. Un abrazo. Todo bien.